En diversas partes del mundo se lleva a cabo una combativa acción de solidaridad con Palestina, con el propósito de luchar, repudiar e intentar frenar el genocidio que viene perpetrando el Estado de Israel sobre el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Una muestra de ello son los campamentos de manifestantes instalados en los campus de prestigiosas universidades estadounidenses que se convirtieron en el epicentro de protestas. Latinoamérica también es escenario del surgimiento de acciones de lucha similares al de los campus de otros países del mundo. Estas masivas manifestaciones contra el genocidio en la Franja de Gaza ya se comparan con las protestas contra la guerra de Vietnam a fines de los 60 y principios de los 70. ¿Por qué? Pese al gran clamor contra el genocidio, ¿Israel sigue sin dar tregua o cese al fuego contra Palestina? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Buenas noches a quienes nos acompañan en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de esta noche platicaremos sobre los ataques que Israel está cometiendo en territorio palestino, así como de las muestras de solidaridad que en diversos países se han alzado a favor de Palestina, exigiendo un cese al fuego. Para hablar de este tema me acompaña Ara Galán, quien es historiadora y maestra en educación, doctora en pedagogía por la UNAM. Ella realizó una estancia postdoctoral en el Colegio de México y es miembro de la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones. Ara, buenas noches. Un placer contar contigo nuevamente en Lo Marginal en el Centro. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Y también está con nosotras, Indira Sánchez, quien es doctora en estudios de Asia y África, con especialidad en Medio Oriente y Norte de África por el Colegio de México. Ella es profesora asociada de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey, coordinadora de la Semana de Medio Oriente y Norte de África en México. Indira, bienvenida a Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Jenny. Buenas noches a todos, a todas. Y bueno, un gusto y un placer estar con ustedes. Entonces, comencemos con nuestra charla de esta noche. El Estado de Israel se fundó en 1948 en un territorio geográfico que pertenecía a un Estado ya existente, Palestina. Desde ese entonces hasta ahora, las fronteras de Israel se han expandido en disminución de los límites palestinos. Esta expansión ha sido posible gracias a diversos operativos bélicos que han obligado a la población civil a desplazarse cada vez más a la orilla. A fines del año pasado, la tensión armada aumentó tras un ataque que el grupo palestino Hamas realizó contra Israel. Aunque ha habido algunos intentos en la región por pacificar la zona tras esta escalada bélica, Israel los ha ignorado todos. Su última operación, iniciada esta semana, fue el bombardeo de la ciudad de Rafah. Ahora, ¿en qué situación se encuentra Palestina tras esta última agresión de Israel contra Rafah, pero también considerando este último periodo del conflicto? Gracias. En este recuento que haces histórico de cómo la ocupación en Palestina ha abarcado distintas etapas y ha durado más de 7 décadas, en este momento podríamos decir que Palestina, Gaza y Rafah se encuentran en una crisis humanitaria. Y esta crisis humanitaria ha sido descrita por los organismos internacionales, observadores de derechos humanos, periodistas y la propia gente que está narrando en vivo una guerra que están viviendo en su propio territorio. La situación de Gaza es más grave que nunca porque se ha intentado por todos los medios, incluidos las resoluciones de la ONU, la ley internacional, el respeto al derecho humanitario y la demanda de la solidaridad internacional por un cese al fuego, por un respeto a los derechos humanos, por llevar o permitir llevar ayuda humanitaria para evitar que la gente muera por la hambruna que se está produciendo en el territorio. De tal forma que la situación en la que se encuentra Palestina, que se encuentra Gaza, supera lo que ya había dicho la ONU en años anteriores, que en 2020 Gaza iba a ser un lugar inhabitable. En este momento ya es inhabitable y está justo en la crisis humanitaria más grande
que hemos visto en las últimas décadas en la humanidad entera. Sí, esta situación que nos describe Sara, pues es sin duda una situación que está alzando las alarmas en todo el mundo por la deshumanización que se ha hecho de los palestinos y palestinas por parte de Israel. Y quisiera preguntarte lo mismo, Indira, ¿cuál es la situación de Palestina tras este periodo del conflicto con Israel, de la invasión de Israel? Muchas gracias, Jenny. Buenas tardes y bueno, un gusto estar con Ara. Aquí realmente tenemos, si lo ponemos incluso en números, es una situación catastrófica, ¿no? Estamos hablando ya de 34,000 palestinos y palestinas, yo siempre digo no solamente muertos, sino asesinados desde el 7 de octubre. Es decir, tenemos que frente a lo sucedido el 7 de octubre de 2023, solamente 1,170 personas fueron asesinadas en el Estado de Israel, con, ya sabemos, 250 rehenes, y evidentemente después de una tregua, pues pasaron a ser 105 rehenes. Tenemos, por ejemplo, también ya un conteo de entre 87 y 90 infantes muertos al día, ¿no? Casi son ya 75,000, entre 75,000 y 76,000 heridos. Además de esos heridos, 12,000 son infantes también, con la imposibilidad de tener acceso a salud y atención médica, porque además los hospitales, pues los hospitales también han sido destruidos, ¿no? Estamos hablando ya de, se habla a veces de 1.5, pero realmente son 1.7 millones de personas desplazadas a la zona de Rafah, con una noticia espeluznante que ya se venía dando desde hace 2 semanas, ¿no? El día de hoy empiezan los ataques en la zona de Rafah, el cierre de frontera con Egipto y por supuesto con Israel, los únicos espacios que se tenían para que entrara la ayuda humanitaria, que además ha sido realmente muy difícil desde octubre hasta el momento, ¿no? Ya son 7 meses de esta ofensiva, en donde realmente, decía Ara, hay una dinámica de hambruna, pero además una estrategia de guerra, ¿no? Utilizada a través del hambre, que es muy clara desde la parte del gobierno israelí. Por supuesto, ahí incluso en esta no respeto al derecho internacional y humanitario, por ejemplo, ya estamos hablando de casi 200 trabajadores humanitarios cooperantes, ¿no? Que también han sido asesinados. Una de las grandes noticias fue el ataque que se hizo al World Central Kitchen y evidentemente también una destrucción en toda la infraestructura hídrica, ¿no? Sanitaria, educativa, con una imposibilidad completa, ¿no? de por lo menos a corto plazo, de reconstruir la zona de Gaza. Una de las cosas que se estaban intentando negociar en estos últimos acuerdos, ¿no? que finalmente fracasaron, pero que se pedía era la reconstrucción de Gaza, ¿no? Porque evidentemente en estos momentos es una zona que no se puede habitar, es una zona invivible, pero además en donde sin duda tenemos estrategias de limpieza étnica e incluso, ¿no? Pues de genocidio. Esto ya ha sido reconocido por algunos miembros de Naciones Unidas, y, bueno, integrantes, ¿no? Iba a decir miembros, pero bueno, vamos a hablar de integrantes de Naciones Unidas, y que finalmente pone a la población palestina en una situación muy grave, ¿no? Sin olvidar, por supuesto, estamos hablando de la zona de Gaza, pero sin olvidar el asedio y los conflictos y tensiones que se están viviendo también en Cisjordania, porque tampoco podemos olvidar las ofensivas que se están generando en Cisjordania y la tensión que hay entre los colonos y, por supuesto, la población palestina de Cisjordania. Entonces, la situación es crítica, es un momento que incluso por una dinámica humanitaria hay una necesidad de voltear a ver hacia Palestina, ¿no? Y evidentemente al hablar de la temática, porque muchísimas personas están sufriendo y están viviendo en una situación muy compleja. Sí, esta situación, estas cifras que nos presenta Indira, pues reflejan cuál es la situación invivible que sufren las palestinas y palestinos
en las pocas zonas en las que pueden todavía, de algún modo, sobrevivir. Y sin embargo, a pesar de que la situación o la forma, la ofensiva que ha lanzado Israel contra Palestina parece que quiere borrarlo todo, a lo largo del mundo han habido diversas manifestaciones de solidaridad con el pueblo palestino, a pesar del relato oficial que trata de presentar a Israel como un Estado que solamente se está defendiendo y que olvida la situación histórica que un poco comentamos al principio de este programa. El 30 de diciembre, por ejemplo, del año pasado, Sudáfrica llevó al Estado de Israel ante la Corte Internacional, precisamente acusando al Estado de Israel de los crímenes de guerra que estaba cometiendo y televisando con mucho orgullo. Este año nos hemos despertado varias ocasiones con noticias de diversas manifestaciones a favor de Palestina, incluso en algunos de los campus universitarios más importantes del mundo. Diversos estudiantes han manifestado su apoyo con Palestina, exigiendo que sus gobiernos y universidades corten relaciones con Israel. Y quisiera preguntarte, Indira, ¿qué refleja de la situación mundial el hecho de que sean tan criminalizadas y reprimidas estas manifestaciones que estamos viendo en contra del genocidio en Gaza? Bien, pues yo aquí lo que quisiera decir es que esto no es una situación extraña, ¿no? A nivel de la historia. Y lo digo porque en un primer momento, si nosotros hacemos un análisis incluso de movimientos sociales, antiguamente, hablando del siglo XIX, siglo XX, los principales movimientos sociales eran movimientos obreros y de trabajadores. Y siempre hubo una discusión de si las estudiantes podían ser parte de estos movimientos sociales o concebirse como movimientos sociales. Yo creo que incluso el parteaguas de la participación de estudiantes hasta en procesos antisistémicos, pues podríamos decir que es 1968, ¿no? Sin duda estaríamos hablando de que es en ese año precisamente donde en muchos estudiantes a nivel internacional, tanto en Francia, en Estados Unidos, en el propio México, hasta en Afganistán, ¿no? Con un movimiento que se llamaba Juventud Despierta, empiezan a hacer manifestaciones contra cultura. Y esto es muy importante porque pone en el centro también las actividades estudiantiles y los movimientos estudiantiles que desde entonces, bueno, también se han concebido como una parte muy importante de movimientos sociales y creo que en esta ocasión no es diferente. Además, habría que saber que muchas de las instituciones, ciertamente, a nivel, digamos, de toma de decisiones, la mayor parte están dentro de un sistema institucional y de status quo. Pero los y las estudiantes generalmente también tienen una participación importante, ¿no? Y contacto con lo social. Entonces, el día de hoy, creo yo, no solamente hoy, sino en estos últimos meses, hemos visto cómo en universidades europeas, universidades estadounidenses, la Universidad Libre de Berlín, evidentemente, y sorprende mucho, ¿no? Cuando hablamos de Harvard o de Yale, ¿no? Porque generalmente las concebimos como instituciones de élite, ¿no? Es muy curioso cómo ha habido no solamente manifestaciones a favor de Palestina, sino también del cese al fuego y de una pronta resolución al conflicto, incluyendo hasta comunidad judía, que esto es muy importante, ¿no? No es hablar de manifestaciones antisemitas, creo que habría que recalcar esto, son manifestaciones, ¿no? Que en realidad incluso tienen al interior también parte de la comunidad judía y que es muy importante. ¿De dónde viene la represión? Pues evidentemente la represión viene en estas tensiones que decía yo se generan entre la institucionalidad por un lado, el mantener un status quo, por supuesto, detrás también siempre hay una relación de espacios y capital, ¿no? Necesariamente, y por supuesto se ha intentado mantener el control. Cuando yo hacía intento terminar pronto, cuando hacía esta genealogía un poco de los movimientos sociales, los movimientos de 1968 fueron acallados,
Unidos, en la UNAM entró policía, por ejemplo, ¿no? Al igual que en la época de la huelga, en el 99, por supuesto también. Ahora en Estados Unidos volvemos a ver esta represión también, no así en universidades europeas, que eso también sería hacer un proceso comparativo, ¿no? Y hoy en día habría que resaltar, y creo que Ara, sería la persona indicada para decirlo, ¿no? La acampada que también se está generando en la UNAM y diversas manifestaciones, sobre todo en universidades públicas, ¿no? Esto es muy importante también señalarlo, ¿no? Siempre las universidades públicas en este contexto de comunicación con lo societal. Entonces, bueno, pues yo lo dejaría por ahí. Sí, muchas gracias, Indira. Y quisiera preguntarte a ti, Ara, en este mismo sentido, sobre qué refleja de la situación mundial el hecho de que sean criminalizadas y reprimidas las manifestaciones en contra del genocidio en Gaza, ya sean las manifestaciones como las acampadas que mencionaba Indira, pero también, por ejemplo, las represiones de algún modo que han sufrido algunas intelectuales e intelectuales varones que se han manifestado a favor, en contra, perdón, del genocidio en Gaza. ¿Qué refleja esta situación? La situación actual y las manifestaciones y la represión a las manifestaciones reflejan en primer lugar la inviabilidad que tienen los organismos internacionales para cumplir con su propósito principal, que es garantizar la paz entre las naciones, garantizar que sea cumplido el derecho internacional, que todos los convenios, en particular el de Ginebra, las resoluciones emitidas por la propia ONU a lo largo de 70 años o más de 70 años, puedan ser respetados y puedan ser cumplidos en términos de encontrar una solución para que pueda llegar la justicia y la paz a la región. De tal manera que esa es la situación en particular. Porque si estos organismos, la comunidad internacional, los gobiernos y las empresas que practicaran el comercio justo y ético, no estaríamos frente a una situación de impunidad total, que es lo que hemos vivido durante décadas frente a la ocupación de Palestina. Los señalamientos hechos por los organismos internacionales, por los observadores de derechos humanos y por diferentes personas que han estado no solamente de manera física en Palestina, en la Palestina ocupada, sino que se han dedicado al estudio de la situación en Palestina, han dicho innumerables veces cuáles serían las posibles soluciones. Y no me refiero a los acuerdos o los tratados de Oslo, de Madrid o a esas conferencias gubernamentales, me refiero a las declaraciones hechas basadas en la ley internacional y que de cumplirse no estaríamos viviendo lo que está ocurriendo en este momento, de tal manera que ante esa situación de impotencia y ante esa situación de ingobernabilidad por parte de organismos y comunidad internacional de hacerle cumplir al Estado ocupante con la ley, la sociedad civil ha tomado un papel que, como bien mencionaba Indira, lo tiene conocido desde toda la historia del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Organizarse y nuclearse en función de la posibilidad de la sociedad civil como un agente de cambio social. De tal manera que la solidaridad con la causa palestina, que ha existido desde décadas anteriores y que es producto no solamente de lo que pasa en Palestina, sino de lo que pasa en todo el sur global, porque todos y todas aquellas que vivimos en los países del sur global, de una u otra manera, hemos vivido la opresión de los gobiernos que en muchas ocasiones capacitan a sus cuerpos policiales y a sus cuerpos militares en Israel y después se replican esas prácticas de represión. Uno de los puntos que creo que es importante mencionar en este momento es que a lo largo del siglo XXI, la solidaridad con Palestina se ha nucleado de una manera más estructurada, más sistemática, gracias al llamado de la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones, que basada en la experiencia que se tuvo en Sudáfrica para terminar con el sistema de apartheid, nos convocaron a todos y todas aquellos individuos y a todos los grupos solidarios que existen en el mundo, porque es importante resaltar prácticamente en todos los países del mundo existe un comité de solidaridad con la causa palestina. Una vez que se dio este llamado, las directrices de la causa palestina, de la solidaridad con la causa palestina, se homologaron y hemos trabajado en función de esto.
Esto ha hecho que la solidaridad sea un punto de partida importante para presionar a organismos, a instituciones, para que rompan relaciones, para que terminen con convenios, ya sean deportivos, académicos, culturales. Y una ofensiva que había sido eficiente hasta hace algún tiempo y que cobra una fuerza y se está recrudeciendo en algunos lugares es llamar antisemita a todos aquellos grupos que se pronuncian a favor de la causa palestina y que hacen un señalamiento puntual de criticar al sionismo como una ideología y como una práctica política. Y nosotros, nosotras, hemos dicho innumerables veces que ser solidario con la causa palestina es estar apegado a la vida, al derecho internacional, al respeto a los derechos humanos, y que no promovemos ningún discurso de odio racista ni antijudío. Y ese es un punto que ha generado cada vez más unidad en la solidaridad, cada vez más conciencia en los grupos activos en la sociedad y en este caso en particular en los grupos de estudiantes de las universidades norteamericanas que se plantean no solamente exigir el cese al fuego como una demanda elemental de sentido común, sino tienen un discurso político más profundo porque cuestionan a sus propias autoridades respecto a las políticas públicas y al gasto del erario público. Y se plantean preguntas tales como ¿por qué nuestro gobierno invierte nuestros impuestos en sostener y financiar una guerra en la que nosotros y nosotras no estamos de acuerdo? De tal manera que si nosotros hacemos una mirada panóptica a lo que está ocurriendo en los campos universitarios, que está ocurriendo en las calles, que está ocurriendo en algunos parlamentos y las movilizaciones que hay en la calle un día sí y otro también, es que se está poniendo en jaque a aquellos gobiernos que tienen alguna postura o que denuncian de manera muy simple o que hacen una recomendación o una declaración y los movimientos están siendo tan fuertes que están obligando a que se tomen posturas más comprometidas y decisiones como pudimos ver en esta misma semana la ruptura de relaciones de Colombia, que se sumó a los países latinoamericanos que ya no tienen relaciones con el Estado ocupante, como es el caso de Bolivia, el caso de Belice o en décadas anteriores la propia Venezuela y Cuba. De tal manera que esta represión está siendo proporcional, por paradójico que parezca, a la eficacia que la solidaridad bajo los ejes específicos de las campañas de boicot, desinversión y sanciones están teniendo efecto en los diferentes países. Muchas gracias, Sara. Creo que mencionaste algunos puntos muy importantes en esta intervención tuya. Y para ir cerrando ya el programa, podríamos hablar bastante más sobre esta situación. Sin embargo, el tiempo es corto. Quisiera preguntarte, Ara, ¿cómo explicar que estas condenas mundiales que hemos mencionado aquí, que se han dado en las universidades, en las calles, incluso en algunos eventos de gran caché como los Oscars, que condenan al genocidio, no resulte aún en nada por parte del Estado ocupante de Israel? Creo que es importante que si observamos todo lo que está ocurriendo y esto que mencionaba respecto a la contraposición de la función de los organismos internacionales y lo que está ocurriendo en la sociedad civil, lo que están haciendo los grupos organizados, los hombres y mujeres que estamos luchando por el respeto a los derechos humanos, es un momento histórico para reflexionar y plantear la viabilidad de la Organización de Naciones Unidas, pero en particular de su estructura. La estructura de las Naciones Unidas en términos de su organigrama son 193 países que la integran y el Consejo de Seguridad donde participan un determinado número de países, pero un determinado número tiene un derecho al voto y al veto, perdón. De tal forma que este es el punto central en el que nosotras y nosotros hemos visto a lo largo de las décadas que esto es lo que ha impedido realmente que no haya una forma jurídica o una figura jurídica que pueda obligar al Estado ocupante a cumplir con la ley o que haya sanciones sobre esa misma situación.
El punto importante es mencionar o plantearnos la pregunta de cuáles son los intereses que mueven a este veto, que mueven a este impulso, a este apoyo que ha recibido el Estado ocupante por parte de las potencias, principalmente de Estados Unidos. El plantearnos estas preguntas es lo que nos permitirá realmente ir avanzando en replantearnos la función y la estructura de estos organismos internacionales. El que nosotras y nosotros, organizados como sociedad civil, podamos ejercer esta presión, parece que es el camino más viable porque de la contraparte no hay voluntad política. Si nosotros vemos algunas declaraciones de los altos comisionados de la ONU o de gente importante que está trabajando al interior de estos organismos, han hecho declaraciones importantes, fuertes, contundentes. El punto es que son casos aislados y no hay un pronunciamiento claro por parte de los organismos. Justamente esto que mencionabas, cómo está compuesto, cómo están compuestos los organismos internacionales que toman las decisiones, es enfilar correctamente el análisis del problema porque nos permite comprender cuáles son sus causas más profundas. Y quisiera cerrar contigo, Indira, también preguntándote cómo entender o cómo explicar que la condena mundial que ha tenido la ocupación en Palestina en contra del genocidio, esta condena en contra del genocidio, no resulte, por lo que se ve actualmente, por ejemplo, esta última ofensiva que se está realizando en contra de la ciudadanía en Rafah, no resulte nada por parte de Israel. Aquí, bueno, hay varias cosas. Yo en principio hay algo que a mí no me gusta hacer, Jenny, y es posicionar lo que está sucediendo en solo dos actores, ¿no? O sea, gobierno Israel o Israel y Palestina. Creo que tenemos mucho más actores dentro de un lado y del otro, con diferentes narrativas. Lo que no debemos olvidar es que me gustaría empezar a hacer el análisis a través de la geopolítica. Y la geopolítica finalmente sigue poniendo sobre la mesa intereses de élite y de élites, ¿no? Como tal, y pueden ser gubernamentales, pero también pueden ser económicas, que se mueven a través de la organización, de ocupación y de la administración de un espacio. Y esto es a nivel internacional. La geopolítica además va vinculada con procesos de colonización, de colonialidad actualmente y por supuesto con el patriarcado. Y esto creo que es muy importante porque más allá de que sea solamente una argumentación, había algo que yo quería mencionar, ¿no? Para no dejarlo suelto dentro de la audiencia. En realidad el proceso que nosotros tenemos hoy en día, que podemos llamarle conflicto, que después podemos llamarle ocupación, que luego le podemos llamar apartheid, ¿no? Y finalmente podemos incluso hablar de genocidio. Me parece que cuando tú decías, bueno, es que Palestina era un estado cuando Israel entró, yo creo que aquí habría que hacer también una aclaración, porque en realidad Palestina estaba en un proceso de colonización, era un mandato británico, o sea, tampoco podíamos hablar de un estado como tal, ¿no? Entonces, cuando se da la formación de los estados, y que incluso podemos hablar de desde 1948, hay dinámicas geopolíticas al interior, hay capitales que se están moviendo, y cuando se están moviendo esos capitales, realmente hay intereses específicos en donde eso está comprobadísimo, en donde la guerra incluso vende mucho más y genera mucho más que las dinámicas de paz. Habría que preguntarnos no solamente si el gobierno israelí, sino que quiénes están ganando con esta guerra. Es cuánto se está vendiendo. No tenemos a veces ni idea, o sea, a veces podemos dar un montón de nombres armamentísticos del ejército y los aviones que son autocontrolados, etcétera, pero que a veces ni siquiera tenemos conciencia de el nivel de tecnología que llevan al interior. Entonces hay un proceso de venta securitaria que no solamente que Israel lo ha manejado, voy a decirlo muy bien entre comillas, económicamente hablando, porque lo que ha experimentado, no solamente Israel, lo hace también Rusia, lo que se experimenta en ciertos territorios, después se vende, ¿no? Desde
aplicaciones con algoritmos, desde dronificación, desde aparatos de seguridad, ¿no? Y en este negocio ha invertido también Estados Unidos, sin duda, ¿no? Y han invertido también gobiernos europeos, sin duda. Es decir, y esto se ha dado no solo en Palestina, se ha dado en Ruanda, se ha dado en Somalia, se ha dado en Sudán, ¿no? Y evidentemente incluso hablamos de acumulación por desposesión, y esto implica que se generan espacios en donde hay dominio y hay una oposición. Por ende, a la pregunta de por qué no se ha resuelto, es porque el mantener un estado de guerra también genera una producción. Yo me preguntaré, ¿quién va a tener la reconstrucción en un momento determinado cuando haya un cese al fuego? ¿Quién va a ganar con la reconstrucción? Hoy en día, generalmente el gobierno de China, por ejemplo, lo hizo en Irak, lo hizo en Afganistán, ha tenido regalías y concesiones impresionantes en infraestructura. Entonces, la geopolítica sigue haciendo un análisis basado en la colonialidad, pero además ya no solamente en herramientas tecnológicas y de guerra, sino también en los cuerpos y las cuerpas. Por eso es que también la situación de las mujeres es tan complicada en una situación de guerra. Entonces, aquí Ara estaba diciendo algo muy importante que yo llamaría que cómo abrir entonces la posibilidad de apropiarse de los espacios o producir nuevos espacios. Y creo que ahí Ara es quien ha dado, ¿no? En este clavo de quiénes están haciendo este movimiento. Yo ya ni siquiera hablaría de sociedad civil, hablaría de la propia sociedad del movimiento, ¿no? Porque la sociedad civil nos habla de asociaciones, organizaciones, de este espacio en donde la gente organizada se manifiesta, sino en general de cómo se están moviendo las sociedades para generar y apropiarse de estos espacios. Y creo que es ahí en donde se puede visualizar mediante dinámicas incluso de presión que podrían verse muy pequeñas, ¿no? Creo que se pueden generar por lo menos una ya no invisibilización de lo que está sucediendo. Y creo que esto es muy importante porque hay una apropiación de los espacios fuera de estas dinámicas estatales, que ciertamente en las dinámicas estatales tampoco hay una voluntad política. Ojo, no solo de parte del gobierno de Israel, es decir, las voluntades políticas, y esto es también, creo que esto es importante, ¿no? Dentro de incluso de estos mecanismos de solución pacífica de controversias, han sido completamente estatocéntricos, y en realidad para poder generar esta paz se necesitaría ceder, hacer concesiones, negociaciones incómodas, que no están resultando porque no hay voluntades políticas para realizarlas. Entonces, básicamente creo que lo que está pasando a nivel de lo social es en donde tenemos que focalizarnos, porque es en donde posiblemente puedan gestarse cambios que parecieran pequeños, pero que no son tan pequeños, ¿no? Yo lo dejaría por ahí. Lo último que mencionas, Indira, me hace recordar la situación de Vietnam, ¿no? Que ya fue una experiencia que se vivió, la organización de la sociedad manifestándose en contra de las acciones de su gobierno, y pues ahí está la historia para que revisemos cómo terminó. Agradezco mucho la participación de Indira, de Ara. Me pareció que nos dieron un análisis bastante amplio, bastante detallado hasta donde lo permite el tiempo, y agradezco muchísimo las intervenciones de ambas y también a quien nos acompañó en esta emisión de Lo Marginal en el Centro y que está atento y atenta a la situación de Palestina. Muchas gracias.